Concedeño. Ella es de Manabí, es inmunóloga clínica. Hace unos días el doctor, estamos con un poquito de feedback, por favor. Ya, gracias. Hace unos días el doctor Cherres, que estuvo acá, Iván Cherres, que es un gran neumólogo, me comentó de una enfermedad rara que ha aparecido en Manabí. Y la doctora Nora Alarcón, como les decía, es inmunóloga y es alergóloga, perdón, y ya les voy a compartir la foto porque la verdad es que se llama angioedema hereditario, el reto del diagnóstico y la investigación en Ecuador. Doctora, gusto de saludarla, estamos 5 aquí, vamos a hacer, le ruego primero si puede virar su teléfono horizontal para la cámara, por favor, mientras tanto. Ahí está, por ahí. No, ahí, perfectamente, perfecto. Doctora, buenos días, soy Eduardo Mendoza Paladines, el doctor Cherres me habló, sé que usted está en Manabí. Cuénteme, por favor, de esta enfermedad complicada que es el angioedema hereditario. Ya vamos a poner también unos fotos para que los vea la teleaudiencia y se los explicamos. Buenos días, doctora. Buenos días y gracias por la invitación a todos. Pues sí, aprovechando la entrevista, tendría que decirles que, bueno, hoy se celebra el Día de las Enfermedades Raras a nivel mundial. Siempre se escoge el último día de febrero por la particularidad de los días de los años, que a veces febrero es bisiesto, otros no. Entonces, por esa particularidad se ha escogido el 28 de febrero o 29 de febrero como el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y dentro de ese listado de enfermedades raras podemos encontrar al angioedema hereditario. Como usted lo daba de introducción, pues sí, en nuestro país actualmente tenemos muchos casos de pacientes con este tipo de enfermedades. Es una enfermedad genética que suele presentar edemas, es decir, hinchazones en lo que es cara, en lo que es espalda, brazos, lengua, la región abdominal, que pueden ocasionar graves consecuencias para un paciente. Es más, puede llegar hasta la fatídica resolución de la muerte de un paciente. Es una enfermedad que se le puede denominar rara justamente porque es poco conocida, pero en nuestro país existen bastantes pacientes con esta enfermedad. Y particularmente en Manabí, en Puerto Viejo, que es donde yo trabajo, tenemos un grupo un poquito numeroso de este tipo de pacientes que son, por su tendencia a ser genética, son de un grupo familiar específico. Digamos que una de las dificultades de nuestro país actualmente con este tipo de enfermedades es justamente la falta de registro, y la falta de registro por la falta de diagnóstico para estos pacientes. Doctora. No siempre se piensa, no siempre se diagnostica por falta de recursos de laboratorio. Es por eso que, al menos hablando en mi caso personal, cuando he recibido ayudas de otros lugares, de otras provincias, de otros médicos, han sido recibidas para poder dar diagnóstico a estos pacientes y darle una segunda oportunidad. A ver, doctora, le voy a pedir un favor. Yo estoy viendo ya, tenemos las imágenes ya, subamos las imágenes, por favor. Esto es realmente estéticamente no es muy bonito, ¿verdad? Y la gente podría pensar que es algo tipo alérgico, pero entiendo que está pasando mucho en Manabí. ¿Tiene que ver algo con el ambiente o alguna cosa? Subamos las imágenes, por favor. ¿Tiene que ver con el ambiente, con algún tema? Miren. No, verán. A ver, esta enfermedad es genética, como yo les comentaba. Una causa del por qué este gen se está presentando en nuestro país todavía no tiene una respuesta. Pero es una enfermedad que se presenta en muchos países del mundo. Y en muchos países del mundo presentan diferentes alteraciones genéticas. En nuestro país particularmente, al menos de los pacientes que he podido testar actualmente, tienen una deficiencia de un gen que en nuestra provincia se llama SERPIN1.
pero es un gen que se puede presentar en otros pacientes de otros países, así como hay otras alteraciones actualmente genéticas ya reportadas a nivel mundial. Muy bien. No podríamos decir que tiene que ver específicamente con algo ambiental, porque realmente no ha habido un estudio específico para poder decir que porque tengamos alguna connotación ambiental, este defecto se presente, pero realmente es genético, viene de su familia y al menos aquí en Manabí existen algunos pacientes que ya tienen testado esta parte genética, no todos. Javier Segarra, por favor. Gracias, Eduardo. Doctora, ¿cómo le va? Javier Segarra le saluda, buenos días. Si es genética, doctora, esto no es nuevo entonces. ¿Cuál es su causa y qué consecuencias puede traer? Ok, sí, no es una enfermedad nueva, de nueva no es. El tema es que es poco conocida. Entonces, mientras más pasa el tiempo y mientras más van apareciendo pacientes diagnosticados, sí se nos hace un poquito más ruido con respecto a esta enfermedad. Pero esta enfermedad se debe a la deficiencia, normalmente a la deficiencia de una enzima que se llama C1 inhibidor esterasa y que es parte del sistema de complemento, el sistema inmunológico. Cuando nosotros nos hace falta este tipo de enzima, sea por cantidad, sea por calidad, puede ocasionar el aumento del proceso inflamatorio, que es lo que ocasiona los edemas. ¿Cuál es la causa más grave que puede dar esto? La muerte por asfixia de un paciente. Y por las imágenes que ustedes pudieron ver, se pueden confundir con alergias en muchos casos. Por eso es importante que el médico que pueda evaluar a este paciente esté medianamente capacitado para diferenciar entre una alergia y un angioedema hereditario. Un paciente con alergia es un paciente que normalmente presenta estos síntomas con algún tipo de desencadenante. En cambio, el paciente de angioedema hereditario, por ejemplo, lo viene presentando no un mes, 2 meses, sino más de 3, 4, 5 años sin tener un desencadenante específico. Es decir, hoy día puede tener una extracción molar y tener el edema. Mañana puede tener un problema de estrés y puede tener un edema. Pero no se relaciona directamente con la comida como normalmente pudiéramos catalogar en los pacientes con alergia. Estos pacientes es importante, por eso les digo que el médico que los evalúa debe estar medianamente capacitado en esta situación, porque algo que nos llama mucho la atención es su historia clínica. El paciente con alergia tiene una serie de eventos que uno los relaciona muchísimo con la alergia misma, pero en cambio el paciente con angioedema hereditario sí es un paciente que cuando llega a la consulta cuenta que tiene familiares que han fallecido, hinchados, que tiene la mamá que siempre se hincha, que tiene el hermanito que se hincha, que tiene sus hijos que se hinchan, y eso no es normal. Eso siempre tiene que darnos un plus para diagnosticar o para sospechar al menos la enfermedad. Hoy en día en nuestro país, ya digamos que al 2025, sí hay herramientas en nuestro país para poder diagnosticar en primera línea este tipo de enfermedades. El tema es que como la enfermedad y la investigación va avanzando, sí encontramos pacientes que presentan edemas recurrentes típicos de angioedema hereditario, pero que no presentan la típica mutación genética ni el típico descenso de esta enzima, y por eso puede confundir a muchos médicos también. ¿Tiene cura esto? Lastimosamente no tiene cura, es una enfermedad con pocas oportunidades, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Han habido pacientes que fallecen en espera de tratamiento. Nuestro país, lastimosamente, como ya conocerán con algunas otras enfermedades, sí estamos en desventaja con diferentes tratamientos. Actualmente nuestro tratamiento ideal para estos pacientes no contamos en nuestro país con ello, porque justamente como no hemos tenido un registro oficial de este tipo de enfermedades, no hemos tenido la oportunidad de que a través de los órganos oficiales, Ministerio de Salud Pública, OIE, se pueda adquirir esta medicación. Y tratamos de tratar, valga la redundancia, a los pacientes con lo poco que tenemos en nuestro país. Al menos de nuestros pacientes en Puerto Viejo, han pasado ya 3 años y ninguno ha tenido que ir nuevamente a la terapia intensiva, que es donde también terminan estos pacientes, gracias a ciertos métodos que estamos usando para reducir el impacto de la enfermedad. Esto en esperanza de que llegue nuestro tratamiento ideal. Le voy a dar el paso a Mauricio Salem para que continúe con el diálogo, doctora. Gracias de mi parte. Buen día. Gracias. Javier.
Doctora, buenos días, qué gusto poderla saludar a la distancia. Dígame una cosa, bien como indica usted, el tema inmunológico efectivamente tiene un tema que no tiene cura en muchos de los casos, en casi todos los casos, sin embargo sí existen tratamientos adecuados, como bien lo ha dicho usted. Pero en el tema de medicina, equipamiento, en el tema de infraestructura, hablando por lo que a usted le corresponde en el hospital de Puerto Viejo, ¿está adecuado para poder llevar adelante la demanda de la atención médica que la ciudadanía requiere hoy? ¿Está adecuado o qué hace falta para que puedan sentirse tranquilos los ciudadanos de que acuden y pueden tener un tratamiento o un trato adecuado según su necesidad? Bueno, basado en mi experiencia acá, en el hospital del IES de Puerto Viejo, bueno, yo actualmente soy el médico que me estoy encargando de estos pacientes que vienen no solamente de Puerto Viejo mismo, digamos de Manabí, sino también cuando he tenido pacientes de la SUAY que en su momento no tenían algún médico que pudiera direccionarlos con la enfermedad, también podían venir acá al hospital de Puerto Viejo. Ellos cuentan hasta ahora con la contención médica, con el tratamiento que se puede implementar hasta ahora. Los laboratorios no son tan costosos como podamos comparar con otro tipo de enfermedades para un primer diagnóstico, porque a nivel del Ecuador no tenemos un diagnóstico genético gratuito en ningún hospital público, por decirlo así. Pero al menos de mi hospital lo que hemos podido hacer es tratar de relacionarnos con fundaciones internacionales que sí han podido ayudarnos con el tema genético en ciertos pacientes. Como es una ayuda internacional, una ayuda que podamos tenerla todos los días, pero hemos tenido oportunidad de diagnosticar a muchos pacientes gracias a ello. Lo que sí nos hace falta, me imagino yo, de todas formas, como el resto de hospitales, es los exámenes funcionales, que eso no cuenta en la cartera de servicios en ningún hospital público hasta ahora. Entonces, sí, en el tiempo se tiene que trabajar un poco en poder tratar este tipo de temas para que podamos implementar el tipo de reactivos que se necesita para diagnosticar a estos pacientes. Ahora, una respuesta que se da a esto es por la falta de diagnóstico de pacientes. Entonces, mientras menos pacientes se sospechen, menos se puede implementar, la compra de reactivos para poder tener a estos pacientes con un diagnóstico oportuno. Entonces, gracias a estas brechas que ustedes me pueden abrir aquí con el tema de difusión, es que logramos que médicos de todo el país que comiencen a ver pacientes, que comiencen a sospechar pacientes, puedan derivar. Gracias a eso, tomamos mucho más pacientes y podemos, por decirlo en palabras criollas, pelear por un diagnóstico más oportuno. No es lo mismo una cantidad de pacientes en comparación, por ejemplo, con diabetes mellitus o hipertensión, a un paciente con enfermedad rara. Entonces, la enfermedad rara, el angioma hereditario, es bastante importante, pero sí necesitamos más difusión, más sospechas para poder implementar más el tema de aporte de reactivos a nivel hospitalario. Por eso es primero el huevo o la gallina, y si no se tiene lo uno no se puede tener lo otro, y ahí viene este círculo vicioso en el cual caemos y no salimos adelante, más que nada en lo que es la red pública de salud, que es lo que la gente espera tener cada día más y mejor atención. Muchísimas gracias, doctora, un gusto saludarla, espero pronto tenerla de nuevo, y le doy paso a Carla Escobar, que tiene otra inquietud. Doctora, buenos días. ¿Esta enfermedad, por las condiciones y características que usted ha detallado, se la puede considerar una enfermedad catastrófica? ¿Puede ya pelearse para que entre en la lista de enfermedades catastróficas dadas por el Ministerio de Salud? A ver, sí, le cuento que sí, es una enfermedad catastrófica porque cambia totalmente la calidad de vida de un paciente. Es una enfermedad con alta mortalidad. Es decir, que le cambia... ¿Perdón? ¿Por qué no está? Justamente por lo que les decía anteriormente, una enfermedad que no es conocida por el campo médico comúnmente, es muy difícil que en el momento en que se hace el tipo de reuniones, el cambio de tema de medicaciones, el cambio de tema de enfermedades catastróficas, no se logra incluirla como tal. Pero es que es increíble, en el país hay una enfermedad cuyo nombre no recuerdo, que tenían 3 niños del país cuya medicina costaba más de $1 millón. Eran 3. Y fue considerado. Distrofia, ya, sí. Claro, entonces en el país, ¿qué tenemos que hacer las personas? Yo tengo problemas inmunológicos, por ejemplo. ¿Qué tenemos que ir al ministerio, por ejemplo, a la función judicial, a presentar una acción de protección, demandas constitucionales, todo para que nos reconozcan una enfermedad? O sea, así más o menos funciona el sistema.
¿O debo tener 1000 enfermos con esta enfermedad? ¿Cuál es el requisito para que sea considerada una enfermedad catastrófica? Sí, a ver, lo ideal es de que el médico tratante de este paciente, ¿sí?, pueda direccionar en cada caso a qué organización dentro del gobierno puede dirigirse. Ahora, lo que sí me adelanto es que gracias a la lucha que hemos tenido cierto grupo médico este tipo de enfermedades, que no es la única dentro de las enfermedades raras, sino otras más, hemos podido lograr que ya el Ministerio de Salud Pública no la reconozca como parte de el cambio en el manual de discapacidades. Antes, este tipo de enfermedades, por ejemplo, no tenían un espacio dentro del manual de discapacidades para ser tomadas en cuenta. Desde el 2021 comenzamos a trabajar un grupo de médicos junto con el Ministerio de Salud Pública para el cambio de este manual y se ha logrado. Ya actualmente, ya en el registro oficial, ya estas enfermedades que se consideran como raras o inmunodeficiencias primarias también, estamos dentro del capítulo del manual de discapacidades y ahora un paciente, por ejemplo, un paciente con angioedema hereditario, puede hacerse evaluar por cada órgano regular para poder calificar, por ejemplo, un grado de discapacidad. Y ojo que no es para que el paciente no haga ninguna actividad, sino para que se le tome en cuenta que dentro de esta enfermedad vulnera muchos derechos, ya que un paciente con angioedema hereditario, por ejemplo, no puede tener un trabajo igual que el resto de personas, un trabajo en el que esté sometido a mucho estrés, un trabajo, por ejemplo, de chofer, por ponerles un ejemplo, porque es un trabajo demandante, un trabajo en el que, lastimosamente, si le agarra una crisis durante el trayecto de un camino, puede ocasionar unas graves consecuencias, como ya ha sucedido. ¿Qué hace el chofer que tiene que trabajar en eso, que no tiene oportunidades y tiene que alimentar a su familia? Arriesgarse. Y obviamente no solamente se arriesga a él, sino que pone en riesgo la vida de cualquier otra persona a quien puede atropellar, contra quien puede irse, contra un vehículo familiar. O sea, insisto, el problema, y lo habíamos comentado también hace un rato acá en la cabina con el abogado Mendoza, con Mauricio, con Javier, con mi compañero Jaime, sobre cuáles son los problemas en el IES, pero vemos que la situación es aún más grave de lo que creemos. No solamente es un tema de falta de medicina, no solamente es un tema de falta de atención, es un tema de que no hay prioridad y que no tienen criterios básicos, legales, lógicos para determinar qué enfermedad es o no es considerada, en este caso, de incurable, que debe estar en un listado, hasta que el que se siente agraviado, hasta que el familiar de la persona vaya y reclame. O sea, el Estado de oficio nunca hace nada por los enfermos, o valga la redundancia, que tienen enfermedades raras o catastróficas en este país. O sea, aquí hay que ir a reclamar para que esa persona sea atendida. Bueno, también es parte, considero dentro de mi experiencia con estos pacientes, es parte también del interés no solamente del paciente, sino también del grupo que lo atiende. No hay muchos médicos en el país que se hacen cargo de estas enfermedades justamente por lo complicada que es la enfermedad. No solamente estamos hablando de herramientas diagnósticas ni de herramientas de tratamiento, sino también de esto, de una lucha que tiene que ver también con el médico y el paciente. Y por lo que yo conozco, no solamente de Ecuador, sino en otros países, esta misma situación también se repite en otros países justamente por eso. Porque como no es una enfermedad que todo el mundo sospeche, al no tener tanta sospecha clínica de un paciente, es más difícil que llegue al médico adecuado para que le dé un tratamiento adecuado. Entonces, mientras no haya la sospecha, es bastante complicado poder cubrir a este grupo de pacientes sin una cabeza. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente nosotros es atendiendo al paciente dentro de las posibilidades que nosotros tenemos y tratando de buscar siempre la ayuda para que nos puedan ayudar, para que nos puedan ayudar en la búsqueda del diagnóstico y tratamiento, que es lo que se está haciendo un poco con el tema de la Universidad Espíritu Santo, que nos está ayudando con el tema de diagnóstico para poder ir arraigando todos los pacientes y poder presentar un de salud con respecto a estos pacientes. Doctora, agradecerle su amabilidad. Solo comentarle más que como pregunta, como un comentario final. Tengo dos familiares míos y en el caso de Carla, que es de la familia, las 3 personas tienen enfermedades inmunológicas. Y las enfermedades inmunológicas son difíciles de detectar, no solo aquí, también en el exterior. Pero vi que se ha encontrado una forma con inteligencia artificial, mediante inteligencia artificial, que va a ser más fácil de poder detectarlas. No hablo del tratamiento, porque las enfermedades inmunológicas son incurables y son degenerativas.
ya, pero por lo menos saber para comenzar a tratar el tema, y Dios quiera que podamos tener esto, como dice usted, lo antes posible, de la mejor manera y con el respaldo. Lo que dice Carla es real. Aquí el Ministerio de Salud Pública, no en todos los gobiernos que yo me acuerdo, hace cualquier cosa, menos lo lógico. Si hay un pocotón de enfermedades que son como el nombre, Carla, que dijo usted, que son enfermedades catastróficas, pero no le pone, o sea, no solo el cáncer y 2 o 3 más, hay cualquier cantidad de enfermedades. Es sencillamente un tema de dedicarse, de tener, o si es un tema económico es infame, porque es infame para la gente, porque el Estado debe velar por la gente, y el MSP tiene esa obligación. Le agradezco mucho, gracias por estar en I99, volveremos a conversar Dios mediante, ¿ok? Muy bien, gracias a usted también. Oiga, déjeme mandar hartos saludos que tenemos hoy día. Por ejemplo, nos saluda